Diciembre de 2008. Cae una de las leyendas más respetadas de Wall Street. Y no solo su imperio, también los ahorros de miles de personas en todo el mundo, incluidos varios bancos españoles. Todo, absolutamente todo, era mentira. Se llamaba Bernie Madoff. No era un desconocido con una idea rara, había sido presidente del Nasdaq, uno de los mercados bursátiles más importantes del mundo, y durante más de 30 años gestionó dinero para fondos, bancos y particulares con un historial que parecía perfecto. Año tras año, en las buenas y en las malas, sus clientes veían la misma rentabilidad estable sin sobresaltos. Eso precisamente era lo que lo hacía tan atractivo, en un mundo de mercados que suben y bajan, Madoff nunca parecía perder. ¿Cuál era su secreto? Decía usar una estrategia llamada Split Strike Conversion, una combinación de compra de acciones y opciones que, según él, generaba entre un 10 y un 12% de rentabilidad al año, de forma constante. Sonaba sofisticado, técnico, creíble. La realidad, cuando los investigadores entraron a mirar, fue mucho más simple y mucho más sucia. Todo el dinero iba a parar a una única cuenta en un banco de Nueva York. No había ninguna estrategia. Llevaba años sin hacer ni una sola operación real en el mercado. Pagaba a los inversores antiguos con el dinero que metían los nuevos. Y aquí viene algo que debería saber, no fue un secreto perfecto. Un analista financiero llamado Harry Marco Polo sospechó del negocio de Madoff casi 10 años antes de que todo explotara. Entre 1999 y 2008 presentó, hasta en 3 ocasiones distintas, informes matemáticos muy detallados al regulador de mercados de Estados Unidos, explicando punto por punto por qué esas rentabilidades eran matemáticamente imposibles. Las 3 veces el regulador investigó por encima y archivó el caso. El sistema tuvo la oportunidad de pararlo casi una década antes. No lo hizo. Madoff no captaba dinero directamente de cualquiera. Usaba una red de lo que se conoce como fondos alimentadores, gestoras e intermediarios en distintos países que le canalizaban el dinero de sus propios clientes, a cambio de jugosas comisiones. Gracias a esa red, su fraude terminó llegando a inversores en 127 países distintos. Y en esa red había nombres que quizás no esperabas. Uno de esos nombres era el Banco Santander. Según los datos, fue el segundo banco más afectado del mundo por la estafa de Madoff. Invirtió 2.330 millones de euros de dinero de sus clientes, principalmente a través de un fondo de su filial de gestión alternativa, llamado Aptemel. El banco tuvo que ofrecer compensar a esos clientes con preferentes por 1.380 millones de euros, lo que le costó 500 millones en provisiones. Y no fue el único. BBVA reconoció una exposición de 30 millones de euros de clientes internacionales, aunque las pérdidas podrían haber llegado a 300 millones al haber actuado también como intermediario para otras entidades. Banesto tuvo una exposición de unos 14 millones y medio de euros, y Caja Madrid, de poco más de 2 millones. Si tenías dinero en alguno de esos bancos en 2008, es muy posible que, sin saberlo, estuvieras conectado con esta historia. Llega la crisis financiera de 2008. Los mercados se hunden y muchos clientes de Madoff empiezan a pedir su dinero de vuelta, algo normal en un momento así. El problema, ese dinero no existía de verdad. El 10 de diciembre de 2008, Madoff se sienta con sus 2 hijos, que trabajaban en la empresa, y les confiesa la verdad, todo era, en sus propias palabras, una gran mentira. Al día siguiente, el 11 de diciembre, el FBI lo arresta. En marzo de 2009, Madoff se declara culpable de 11 delitos federales, entre ellos fraude con valores, blanqueo de dinero y perjurio. No hubo juicio largo, admitió todo. En junio de ese mismo año, el juez lo condena a 150 años de prisión, la pena máxima posible. El daño no se quedó solo en lo económico. En 2010, 2 años después del arresto, su hijo mayor, Mark, que trabajaba en la empresa y fue quien denunció a su propio padre ante las autoridades, se quitó la vida con 46 años, incapaz de soportar el peso de lo ocurrido. Bernie Madoff murió en abril de 2021, en el centro médico de la prisión federal donde cumplía condena, sin haber salido nunca en libertad. Aquí hay un contraste que vale la pena señalar. A diferencia de otros casos de esta serie, en Estados Unidos se creó un fondo específico para las víctimas de Madoff. Ese fondo ha distribuido compensación a casi 41.000 víctimas en 127 países,
y a finales de 2024 había logrado devolver alrededor del 94% de las pérdidas comprobadas, más de 4.300 millones de dólares en total. Un resultado muy distinto al de Forum Filatélico o Afinsa aquí en España, donde la mayoría de afectados probablemente nunca vio de vuelta ni un euro. La señal de alarma más clara del caso Madoff, la que deberías recordar siempre, cuando una inversión nunca tiene un año malo, ni siquiera en plena crisis financiera, desconfía. Eso en el mundo real no existe. Y otra cosa, ser una leyenda de Wall Street, expresidente del Nasdaq, con 30 años de historial impecable, tampoco te hace intocable. La fama y el prestigio no protegen tu dinero, exactamente igual que vimos con Nueva Rumasa aquí en España. Suscríbete, seguimos destapando estafas reales con datos y con fuentes, para que la próxima vez no te toque a ti.